Hola, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por un gusto y también gracias por la invitación al programa. ¿Cómo está el movimiento político, mi querido doctor? Acción, muy bien, estamos avanzando, hemos tenido algunas reuniones ya planificando lo que va a ser el trabajo político a partir ya de enero de este año. Obviamente estamos a la expectativa de cómo se vaya a desarrollar la actual gestión de gobierno. Vemos igual que el escenario en la Asamblea no es un escenario sencillo y nada, preparándonos para lo que va a ser un arduo trabajo político durante el 2024. Con su venia y con todo respeto, mi querido doctor Jiménez, le presento este video, una nota realizada por el colega Orlando Pérez al ministro Bernal. Es distinto. Ya, pero a ¿Salimos ver, opacados? Sí. pero Sí, tuvieron un dificultad. paro indígena en el junio del 22, los diálogos no quedaron en nada, los acuerdos no se cumplieron a cabalidad, es decir, se Claro, han porque creado... tuvimos un ministro de gobierno que entró con 10 demandas y salió firmando 264. Francisco Jiménez. Pero claro. Pero ¿usted era cree que aliado sea- de ustedes. Pero por supuesto son parte de los errores de este gobierno. Haber puesto a Francisco Sí, Jiménez. sí, yo lo digo ya. de frente y lo digo sinceramente. ¿Usted cree que es coherente ingresar a unas mesas de diálogo donde tienes que tratar 10 demandas y suscribir 264? ¿Eso es apoyarle a un presidente de la República o es meterle la zancadilla a un presidente de la República? era- Ministro, ¿se considera usted quinta columna del gobierno de Guillermo Lasso mientras estuvo en funciones, doctor Jiménez? Yo creo que eso es una ridiculez intrascendente, es una pequeñez lo que dice el ministro Bernal. La afirmación en realidad puede parecer un poco absurda, pero en el fondo esconde más de lo que parece. La convicción de este personaje y de la gente que él representa, en el fondo, es que al pueblo hay que conformarlo con migajas, que está mal satisfacer sus demandas, que está mal responder a sus inquietudes, que si vienen pidiendo 10 cosas, dale un poco lo que sobra de la mesa, concédele 3 o 4 cosas y listo, que se vayan. Pero yo jamás hice eso. Cuando fue el paro de junio del 2022, yo me senté primero con ellos a escucharlos, yo me senté a escuchar el porqué de sus reivindicaciones, el porqué de sus reclamos, y luego de eso nos pusimos con mi equipo a trabajar en estrategias que permitan no solamente solucionar el problema que teníamos al frente, que ya era un escenario degradado que yo asumí cuando me tocó entrar como ministro de Gobierno en marzo del 2022, sino además darle forma a un nuevo tipo de política pública participativa, acercando a los más desprotegidos, a los más desposeídos, a los más olvidados, a un proceso de toma de decisiones al que jamás hubieran accedido si no hubiera sido por esas circunstancias excepcionales. Y por cierto, no son 264 acuerdos, que se informe bien, son 218 acuerdos y 44 desacuerdos, en 10 mesas temáticas que dieron paso a un montón de discusiones y en la cual participaron 15 ministros absolutamente comprometidos, no solamente con solucionar el problema, sino con darle estabilidad al gobierno frente a una circunstancia estructural de debilidad, porque no se contaba siquiera con un partido que pueda recorrer el territorio. Por lo tanto, el que tiene micrófono afirma cualquier cosa, pero los números y los datos sustentan otras realidades completamente distintas. Daría la impresión entonces, al tenor de lo que usted expresa, mi querido doctor Jiménez, que Bernal no ha leído ni de broma el discurso de Lincoln en la batalla de Gettysburg. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Las demandas son para satisfacer precisamente esas necesidades del pueblo. En el marco de lo que el Estado puede y debe. No es una caja abierta el Estado. Por eso es que hubo desacuerdos. Pero efectivamente, cuando uno está en un puesto público, no está para profundizar la pobreza, ni tampoco para ahondar la desigualdad, ni tampoco para manifestar la aspiración de una pequeña élite que busca resarcirse con un espacio de poder. Está para todo lo contrario, en este caso para representar a 18 millones de ecuatorianos. Y es penoso que alguien que está en el Ministerio de Inclusión Social no tenga idea de lo que significa la inclusión. Parte de los errores de Lasso. Eso el tiempo lo dirá. A mí no me gusta categorizar a nadie como error o como horror de alguien o de algo. Yo creo que el pueblo tiene una visión muy clara de quién le sirvió y quién se sirvió de los espacios públicos. Seguramente la historia lo juzgará. Yo no soy el sumo sacerdote para decidir quién fue correcto y quién fue incorrecto en el ejercicio de sus funciones, pero lo que sí puedo decir es que en mi caso, como ministro de Gobierno,
yo sobrellevé en mis hombros y del equipo 3 intentos de destitución del presidente y prevalecí en los 3. En la calle, con las mesas de junio, con las manifestaciones de junio y luego las mesas de diálogos que vinieron, en el Consejo Nacional Electoral con el intento de revocatoria de mandato y en la votación en la Asamblea con el primer intento de destitución del presidente. En los 3 prevalecimos, en los 3 ganamos. Y cuando yo me fui, en febrero del 2023, las mesas de diálogo seguían funcionando con reuniones bimensuales y con índices perfectamente definidos. Lamentablemente, después de 3 meses, todo eso se vino abajo. Es difícil convertirse en juez, como usted apunta, mi querido doctor Francisco Jiménez, pero siempre hay la posibilidad de poder establecer una suerte de autocrítica, ¿no? Una suerte de autocrítica sobre la gestión en términos generales, porque si no existiera la desaprobación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, siendo percepción o realidad del pueblo ecuatoriano en ese sentido, en ese aspecto, mi querido doctor. Totalmente. Yo creo que la otra cosa que es importante entender en política es que la gente no está allí para darle gusto a uno. Uh-huh. El poder siempre va a ser criticado y uno tiene que saber administrar la frustración. Pero si resulta que yo critico a alguien, o mejor dicho, fustigo a alguien, o peor, insulto a alguien porque no está de acuerdo conmigo, entonces no estoy entendiendo lo que significa la función pública. La función pública está llena de momentos difíciles y pequeños y minúsculos momentos donde hay satisfacciones. Para mí, una de esas satisfacciones, y muy fuerte, muy honda, fue lo de las mesas de diálogo y todo lo que pudimos avanzar con los sectores sociales y con las organizaciones indígenas, que no fue poco, fue un montón, y que sigue allí, esperando ser reactivado y esperando ser reimpulsado. Además, en cierta forma, estos criterios pseudo-elitistas de personas que no entienden la esencia de la función pública también son un aliciente para seguir avanzando y para entender que hay un trabajo que todavía debe ser hecho. Pero con criterios de esa naturaleza se profundiza sin duda la desigualdad. El otro día veía un video a propósito de las diferencias en el aspecto social, cómo generan posibilidades y oportunidades en la población en términos generales. Y se planteaban interrogantes de quién nunca ha trabajado para poder acceder, por ejemplo, a la posibilidad de un estudio. O sea, no tener como prioridad el trabajo antes que el estudio, combinar ese poco de cosas y algunos otros temas sociales, y la verdad que la resultante era tremendamente lastimera, por decirlo de alguna manera, mi querido doctor Jiménez. Así es, porque, mire, yo le pongo 2 ejemplos. Primero, ¿el Estado para qué existe? El Estado no existe para profundizar los privilegios de nadie, ni menos aún para que cualquier sátrapa se vaya a llenar los bolsillos. Totalmente. El Estado existe para reducir las diferencias naturales que hay entre los seres humanos, porque usted y yo podemos coincidir en algunas cosas, pero no vamos a coincidir en otras. Podemos tener suerte en algunos aspectos y tal vez no tanta suerte en otros. Entonces, ¿para qué está el Estado? El Estado está al menos para garantizar que usted y yo tengamos una misma relativamente buena educación, para que usted y yo tengamos un relativo mismo buen acceso a un sistema de salud, para que usted y yo, cuando transitemos por la calle, tengamos un relativo mismo nivel de seguridad. Para eso está el Estado, no para profundizar las brechas, sino para alivianarlas. Pero eso se hace con gestión, con acción, con decisiones creativas y sobre todo con procesos políticos. Si no, de nada sirve, porque ¿de qué le sirve a alguien tener todos los millones que tenga o que quiera en su cuenta si luego no puede salir tranquilo por la calle porque tiene que blindar todos sus carros y luego estar viendo que no lo vayan a secuestrar y luego finalmente se termina yendo del país por la incertidumbre de vivir en un espacio que está totalmente convulsionado? Entonces, estos son los bienes inmateriales, los bienes sociales que uno debe estar en capacidad de trabajar, porque son los que permiten no solamente construir un futuro, sino también construir paz, construir tranquilidad. ¿Cómo alcanzamos esos niveles de paz y de seguridad? Usted como exfuncionario, ahora en esta orilla, ¿cuál la recomendación, cuál es la suerte de la panacea para alcanzar esto? Yo creo que hay me parece unos 2 o 3 caminos que son fundamentales. Primero, hay que tener paz política. La paz política se hace con acuerdos mínimos entre las diferentes bancadas, que no sean acuerdos, por supuesto, ni de impunidad, ni de reparto, ni de troncha, sino acuerdos legítimos sobre la mesa
que a los actores políticos les diga, ok, este bloque es de oposición y este bloque trabaja de acuerdo con el gobierno, o sea, es gobernista, como se dice. Y también una tercera línea que es, ok, estas líneas no se cruzan. No vamos a cruzar estas líneas de imputaciones personales porque así no es como se hace la política, o al menos así no debería ser, pero al menos hay que tener claro con quién está uno y con quién se enfrenta y hasta dónde se llega. Eso es paz política, para poder trabajar, que fue lo que no se consiguió lamentablemente en el ejercicio que ahora está terminando. Primero. Segundo, hay que saber construir paz social. Y la paz social se hace escuchando a quienes menos tienen y tratando de solucionar sus problemas. Por ejemplo, para eso fueron las mesas de diálogo. Yo vi las mesas de diálogo como una oportunidad, y no fui el único. Con mi equipo del Ministerio de Gobierno vimos que eran una oportunidad para poder asentar un espacio de política pública participativa diferente, distinto, que nos permitía acercarnos a quienes menos tenían, porque así se podía construir paz social. Y miren los resultados desde esa época. Claro, ha habido amenazas que se van, que no les cumplen, que no vienen, que esto lo acá, pero paz social, desde ese punto de vista, ha habido. Que es un objetivo no menor en un país convulsionado y heterogéneo como es el Ecuador. Y la tercera, la paz ciudadana. La paz ciudadana, aparte de la paz política y de la paz social, la paz ciudadana se construye afrontando y gestionando los problemas del Estado. Aquí entra el tema de la seguridad. En el tema cárceles, por ejemplo, es imprescindible cambiar el modelo de gestión de las cárceles. Es imprescindible armar a la policía como corresponde y es imprescindible revisar algunos criterios jurídicos como, por ejemplo, el de la legítima defensa. Para poder establecer esta suerte de interacción, mi querido doctor Jiménez, podríamos decir que la paz política la ha alcanzado Daniel Noboa con el acuerdo legislativo con los partidos que le permiten tener viabilidad en la Asamblea. Por ahora sí. Sí, por eso, en este momento. Paz ¿sí? Social, diríamos que de alguna manera también, porque todo se marca en expectativa de lo que pueda hacer el nuevo gobierno. Claro, pero uno no puede, en el tema de la paz social, uno no puede esperar que el agua le suba al cuello. Claro, por eso digo, o sea, en estos momentos con una suerte de expectativa. Pero el tercer tema, el de la paz ciudadana, en ese tenemos un enorme déficit y aparentemente todo el mundo tiene la solución, pero no la implementa, mi querido doctor. Bueno, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y uno tiene que ponerse a trabajar trabajando. Aquí hay 3 problemas en materia de paz ciudadana: seguridad, salud y economía, o más bien empleo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que en estos 15 meses van a afrontar en esos 3 rubros? En seguridad, en salud y en empleo. ¿Qué se va a poder hacer para que haya un mejor ingreso económico? ¿Qué se va a poder hacer para afrontar con decisión y con claridad el problema de la inseguridad, al menos en un par de rubros que son relevantes? ¿Y qué se va a poder hacer para que exista o se siga construyendo un sistema de salud en el cual todos podamos tener acceso a medicamentos, a hospitales y a condiciones mínimas que deben ser el producto de una sociedad civilizada? Yo creo que no hay tiempo para mucho más. Si se logra al menos hacer algo dentro de cada uno de esos rubros, podemos decir que este ejercicio de 14 a 15 meses va a ser un ejercicio fructífero, que sumado a las otras 2 variables de paz social y de paz política, pueden producir un resultado positivo para el país. Compartimos el diálogo con Lucho Varela Guevara. Lucho. Doctor Francisco Jiménez, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Lucho? Buenos días. En su libro del presidente Lasso, que ya termina su gestión de los 30 meses de gobierno, 900 días, destaca el tema del proceso de la vacunación y el tema de la desnutrición infantil como 2 puntos importantes en su gestión de gobierno, que ya termina. Pero a lo largo de los 30 meses han habido cerca de 12 crisis políticas, que empezó con un índice de aprobación de un 71% hasta caer a un 12 a 15% de la gestión de la administración del presidente Lasso. A su criterio, doctor Francisco Jiménez, ¿cuáles han sido? Usted ha señalado también el proceso de la paralización de la CONAIE, las mesas de diálogo, etcétera, pero han habido 12 crisis políticas en los 30 años de gestión del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles serían, a su criterio, las otras?
30 meses, perdón. 30 Claro, 30 meses. años no, pues. 30 no es Gaddafi meses. tampoco. 30 meses, perdón. Ni Nebot. En los 30 meses, 900 días. No compare así, bueno, No. me ha hecho reír. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, este no es un país sencillo para gobernar, ¿no? Nosotros somos un país heterogéneo. Las visiones que existen en nuestras diferentes regiones, provincias y ciudades son disímiles. Y yo creo que el desafío de todo gobernante está justamente allí, en entender que somos el producto de una gran diferencia social, que somos todavía un proceso en construcción plurinacional, que el socialismo del siglo XXI y el fanatismo libertario no son la solución para el Ecuador, porque el socialismo del siglo XXI conduce al autoritarismo y el fanatismo libertario conduce a la destrucción del Estado. Y nosotros tenemos que ir por una tercera vía, que es la de la construcción de un Estado ágil, eficiente, coherente, donde se le dé espacio a la iniciativa privada como motor de la economía, pero donde se pueda establecer un nivel de servicios públicos que nos permita a todos partir de una misma base, como lo conversábamos hace un momento, en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad, en términos de viabilidad, en términos de protección social. Eso no es tan imposible. Suena bonito, me dirán, pero es imposible, no se ha logrado. No, todavía no se ha logrado, pero no quiere decir que no se pueda lograr. Ahora el tiempo es corto, pero yo creo que los procesos políticos toman forma cuando uno deja en claro cuáles son las ideas que están detrás de una posible gestión política. Y a mí me parece que aquí hay cosas que uno tiene que afrontar, como lo decíamos hace un rato, desde lo social, desde lo político y desde lo ciudadano, hay soluciones que se pueden implementar, algunas de las cuales se podrían estar implementando ahora, pero también en el futuro tenemos que saber que hay desafíos, por ejemplo, de medio ambiente, por ejemplo, en relación con las mujeres, por ejemplo, en relación con una serie de problemáticas que nos va a tocar entender, afrontar y solventar. Por lo tanto, no estamos ante una Misión Imposible 5 en la que tiene que aparecer Tom Cruise. Estamos ante un hecho de gestión pública que tiene que ser afrontado con claridad, con firmeza, sabiendo cuáles son los puntos sensibles ahí y estando en condiciones a partir de un proceso político de implementarlos. ¿Cuál sería el futuro político de Francisco Jiménez y su movimiento? El futuro inmediato es estar comentando aquí en Radio Sucre en esta rica tertulia con ustedes. Y el futuro más inmediato, yo decidí junto con un grupo de personas muy valiosas, ex gobernadores, ex viceministros, directores, funcionarios, gente que se preocupa por las causas sociales, iniciar un proceso político con el Movimiento Acción. Nosotros tenemos los estatutos aprobados. Vamos a buscar la forma de poder recolectar el número de firmas necesario para estar presente en el siguiente escenario. Esperamos que eso se consiga. Y si es que no es así, pues lo seguiremos haciendo para lo más importante de todo, más que pensar obsesivamente en una candidatura, pensar en que necesitamos darle claridad a un proceso político que esté en condiciones de afrontar las soluciones que necesita el Ecuador. De ahí los interlocutores pueden ser cualquiera y el momento, esperamos que sea más temprano que tarde, pero tampoco estamos muy desesperados. Para alcanzar gobernabilidad, dialogar con todos los sectores, como lo ha hecho Daniel Noboa, ¿cómo lo ve en ese aspecto al presidente electo, doctor? Yo creo que él ha hecho bien. Hay que dialogar todo, pero no se puede acordar todo. Hay que sentarse sobre la mesa y poner sobre la mesa. Hay que poner sobre la mesa cuáles son las cuestiones más importantes. Y en lo que haya coincidencias, pues habrán coincidencias. Y en lo que no, pues habrán diferencias que también tienen que ser llevadas con respeto y con altura. Así fue como hicimos en las mesas de diálogo. Por eso llegamos a 218 acuerdos, pero también llegamos a 44 desacuerdos. O sea, dijimos, ok, estamos de acuerdo que aquí no coincidimos, aquí no hay acuerdo. Y eso también es un tema importante porque es la forma civilizada en la que las personas van solventando sus diferencias. Yo creo que el presidente Noboa está por una ruta sensata, que es la que permite el país en estos momentos, y obviamente lo que le deseamos es toda la fuerza y toda la suerte para que esa ruta pueda seguir implementándose a lo largo de estos meses. Como evidente actor político, su opinión y su criterio alcanza una consideración importante, doctor Jiménez. Vienen las amnistías de lo que se escucha. La primera para Ricardo Patiño. Su posición, su criterio al respecto del tema. Yo no estoy de acuerdo en esa amnistía. Yo creo que la justicia está para pronunciarse y los hechos para juzgarse. Y más allá de lo que cada uno considere respecto de los procesos políticos, hay un proceso, la justicia se ha pronunciado y me parece que debe ser respetado. A Heinz Meller, por decir exactamente lo mismo, recordará usted hace algunos años de tomarse parques, plazas y todo lo demás, nunca hubo juicio.
Bueno, entonces habrá que sopesar. Yo no conozco las circunstancias exactas de lo que dijo Heinz Meller en su momento. Pero sí lo recuerda, fue después de una elección. Sí, me lo acuerdo. O sea, porque las palabras no solamente valen por lo que expresan, sino por lo que significan en un momento determinado y por la situación de poder en la que se encuentra esa persona. Claro. No es lo mismo que lo diga un ciudadano cualquiera que no está en ninguna posición de poder, a que le diga un representante autorizado que tiene la posibilidad de desestabilizar un espacio social determinado. Entonces, y dependiendo del momento también, porque si después de una elección que no me favorece, yo invito al pueblo a que se tome parques y plazas porque no está de acuerdo con la decisión mayoritaria, puedo generar... Lo que estoy diciendo es que no creo en la democracia, o solamente creo en la democracia cuando me da la razón a mí. Y eso tampoco es así. Entonces, yo creo que hay que analizar bien estos aspectos. A mí personalmente el tema de las amnistías siempre me causa un poco de escozor en la piel, pero vamos a ver qué es lo que decide la Asamblea y cómo se pronuncia. ¿Y de los indultos? ¿Cuándo lo toma el presidente? Bueno, habrá que ver caso por caso, analizar los fundamentos, analizar la justificación. Yo tampoco soy muy, contrariamente a lo que alguna vez dijeron de mí, tampoco soy muy partidario de los indultos. Sí, pero sí creo ¿usted sabe país... en qué línea va la pregunta? Porque el presidente Guillermo Lasso sacó un poco de gente también. Sí, yo creo que un país tiene que buscar la forma de construir paz social y tiene que administrar amnistías e indultos en función de los criterios de estabilidad y de paz social. Y eso corresponde al caso por caso. Eso no se hace a la ligera, ni tampoco se hace porque alguien tenga tal o cual acuerdo con una determinada persona. Tiene que hacerse pensando en qué medida eso favorece o perjudica al país, no en función de sectarismo. Doctor Jiménez, un gusto haberlo tenido aquí en Radio Sucre. El gusto es mío y siempre dispuesto cuando me soliciten. ¿Le envía saludos a Bernal? No lo toma en cuenta. Yo no tengo ningún problema de tipo personal contra él, pero eso sí, cuando hay tonterías que tienen que ser respondidas, pues hay que responderlas. Sí, cuando hay acusaciones graves, sin duda alguna. Fuerte abrazo, mi querido doctor Jiménez. Un abrazo a todos y a Vicente, que no lo he escuchado hoy día y no lo veo porque me tienen aquí un poquito en la oscuridad, no sé quién está y quién no, pero un abrazo también fuerte y grande a Vicente. ¿Hoy gana Ecuador? Tenemos que ganar, mínimo 3-1. Bueno, con tal que ganemos 1-0 está bien, pero tenemos que ganar, necesitamos... ¡Qué optimismo, qué optimismo! Contagio optimismo, no estoy en esa línea, pero bueno, siempre queremos que gane Ecuador. Un abrazo, mi querido doctor.